Lorena Riesgo, a quien le agradecemos la presencia y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y le pediríamos que, como a modo de introducción, nos diera su visión sobre la situación política y económica nacional. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme, de verdad, les agradezco mucho. Y la verdad es que la situación es una situación, desde mi punto de vista, dramática para muchísimos argentinos que la estamos pasando muy mal. Esa es lo que uno, cuando recorre las calles de la ciudad, cuando hablas con los vecinos, con los amigos, con la familia, es una situación donde no hay sueldo que alcance, donde tenemos un índice de inflación casi del 50% interanual, donde las tarifas están dolarizadas, entonces cada vez se hace más difícil poder, digamos, llegar a fin de mes y hacer frente a todos estos aumentos constantes, y cuando no tenés un correlato de aumentos salariales en función de lo que aumentan los precios, ¿no? Aumentan las tarifas, aumentan los alimentos, aumentan los alquileres, aumentan los combustibles, ni hablemos de aquellas personas que han tomado los créditos UVA, que están atravesando una situación dramática también, porque no pueden pagarlos, porque la realidad es que les insume en algunos casos hasta el 80% del salario de enfrentar un préstamo hipotecario, no están protegidos, están profundamente desprotegidos, y creo que lo más tal vez tremendo es que no vemos una perspectiva de cambio hacia adelante, ni de mejora, ni de que, bueno, vamos a estar mejor ahora el mes que viene, o no veo tampoco expectativas. Yo no las tengo, ni creo que las tenga la gente en los anuncios que va a hacer el presidente, ¿no? Porque el propio presidente dice, voy a tener, hace 15 días que viene anunciando que va a tener una política para bajar los precios, y la realidad es que eso no se ve. Uno va a un supermercado y ve que los precios aumentan todos los días, hablas con un pequeño productor y te dice que no vende porque la gente no tiene plata, y encima les aumentan todos los precios en términos de la producción, de lo que ellos tienen que vender después. Bueno, la sensación es esa, es una sensación de, digamos, de desesperación, si querés, porque creo que la gente lo está viviendo así, pero también de falta de perspectiva de que este gobierno pueda mejorar en algo el desastre económico que ellos mismos hicieron. Eso no hay duda, es un gobierno que fracasó en su política económica, que nos endeudó, y que lamentablemente quien tenga que gobernar a partir del 10 de diciembre de la Argentina va a tener una pesada herencia, esta vez sí, realmente una pesada herencia. Va a ser realmente pesada la herencia. Nosotros estábamos hablando del resultado electoral, por otro lado, de Entre Ríos ayer. Sí, contundente. Que marca claramente y sin posibilidad de ocultamiento la pérdida de caudal electoral de Cambiemos, cosa que habían logrado disfrazar o disimular en las elecciones de Neuquén y de Río Negro, ¿verdad? Pero también, yendo a lo estrictamente provincial, nos encontramos que el presidente, por vía de un decreto, elimina la posibilidad de ir con listas colectoras en las elecciones nacionales y en las provinciales, obviamente, lo cual yo creo que viene de la mano de unas señales de unidad que viene dando el peronismo y de orientación hacia una postura frentista, y que fue corroborada ayer con el resultado electoral de Entre Ríos. No sé si vos compartís este punto. Sí, absolutamente. Creo que realmente la decisión de sacar el decreto impidiendo las colectoras tiene que ver con un manotazo de ahogados, si querés, de desesperación ante la posibilidad de la unidad del peronismo. Eso yo lo veo así. Creo que han sido, como vos bien marcabas, lo que está claro acá, digo, más allá de quién ha ganado, en las distintas elecciones provinciales que tuvimos, que tal vez la de Entre Ríos es la más contundente, es que Cambiemos perdió en todas. Digo, eso es como el dato más notorio, ¿no? Independientemente de 6 de 6. Claro, 6 de 6. no erró ninguna. Entonces me parece que eso es un dato importante y contundente. Y yo creo que en realidad la mayoría de los argentinos, y en particular si hablamos de nuestra provincia, vos ves la enorme decepción, porque yo creo que hubo mucha gente, muchísimos argentinos, y más en la provincia de Buenos Aires, que lo han votado al gobierno actual, creyendo con toda la esperanza de que iban a hacer un buen gobierno y que iban a estar mejor. Digo, la gente no los votó para vivir peor, les creyó
al presidente Macri cuando dijo todas las cosas que dijo en su campaña, y les mintió a todos y nos mintió a todos. Digo, más allá de que algunos no le creíamos, a la gente mayoritariamente les mintió. Y creo que eso, y le sigue mintiendo, diciéndole estas cosas de que vamos a estar mejor. Igual yo creo que ya nadie le cree. ¿Pero para qué quiere Mauricio Macri 4 años más? Cuando dice tenemos que consolidar este modelo, ¿cómo lo entiende usted? Yo creo que es un modelo de destrucción de todos los derechos adquiridos a lo largo de la historia argentina y a lo largo de la historia del peronismo, en realidad, ¿no? Ellos, cuando vos los escuchás, mire, yo escuchaba el otro día con mucha atención cuando hubo una convocatoria de la Unión Industrial, fue el año pasado, en septiembre creo, para el Día de la Industria, que fue en un salón muy paquete acá de la ciudad de La Plata, donde estaba el ministro de Trabajo de la provincia, no, de la provincia, Villegas, ¿no? El señor. Y entonces lo dijo con mucha claridad. Hace 70 años que padecemos en este país a los trabajadores, casi lo dijo en esos términos, ¿eh? A mí me dio vergüenza, lo grabé, me dio vergüenza ajena escuchar a un ministro de Trabajo plantearlo en esos términos en que los planteó, pero además plantear esa convicción de decir, ¿no? Todo aquello que los trabajadores y la clase media argentina ha tenido como beneficios, como conquistas, como derechos, ellos lo ven como lo que hay que combatir, como lo que hay que erradicar, lo ven como el gran problema a exterminar. Y ese es el proyecto político económico que tienen, no es otro que ese. Entonces, vos tenés vacaciones pagas, porque es un derecho adquirido, porque es un derecho que se logró a partir del peronismo, lo mismo que el aguinaldo, lo mismo que la estabilidad laboral. Entonces, ellos van por todo eso. Ese es el problema. No tienen un plan. En el siglo XXI, pero volviendo al siglo XIX. Sí, claro, absolutamente. Precarizando, o sea, tratando de destruir. Bueno, digo, ese es el modelo al que aspiran. La educación pública, la salud pública, ustedes lo saben perfectamente, no en todos los países del mundo tienen derecho a la salud y a la educación como lo tenemos nosotros en nuestro país. Y me parece que ellos vinieron con un plan muy concreto que es terminar con todo eso. Ellos tienen un proyecto de país. Por eso digo, el plan del presidente en eso es perfecto, es muy coherente con lo que expresa, digamos, ¿no? Es un país para pocos donde mayoritariamente los argentinos vivan pobres, sean pobres, sin derechos, y donde algunos pocos tengan todos los beneficios, que bueno, que de hecho cada medida que toma el presidente Macri va en esa dirección, ¿no? No hay, yo siempre digo, no hay una sola medida que hayan tomado en función de los intereses de las mayorías. Todos son medidas siempre pensadas para beneficiar a unos pocos y en contra de todos. Si uno nos explica ganancias que hayan, ustedes recuerdan lo que era la discusión del impuesto a las ganancias, una discusión además que a mí me parecía legítima que daban los trabajadores, es decir, bueno, tenemos que dejar porque la ganancia, el salario no es ganancia. Ustedes recordarán todo ese debate en 2015. Y él dijo, voy a sacar el impuesto a las ganancias. No solo no lo sacó, sino que además incluyó muchísimos trabajadores que estaban exentos del pago del impuesto por el decreto 2013 y los incorporó a pagar ganancias. Este año van a pagar ganancias aproximadamente un 30% de los jubilados. Hoy sí, pagan ganancias claro, los jubilados, pero no paga Susana Jiménez, por ejemplo. No, bueno, claro. Pero escúchame, no solamente, hay otra cosa que va a impactar ahora en breve, que es el impuesto a bienes personales. Mire, yo siempre digo, yo no pago bienes personales, porque los bienes que tengo no hacen que llegar al monto al mínimo imponible. Bueno, la gobernadora Vidal hizo un revalúo inmobiliario donde les aumentó el 1000% la evaluación fiscal de un inmueble. Prácticamente todos van a llegar al mínimo. Por lo tanto, a mí ya me dijo el contador, porque yo estoy obligada a declarar bienes personales por mi función pública, pero nunca pagaba, nunca me da. Una cosa es declarar, otra cosa es pagar. Claro, y me dice, vas a pagar. Y en realidad, cualquier vecino de la ciudad de La Plata que tenga una casa y un auto hoy alcanza para pagar bienes personales. O sea que lo que hizo ese impuesto que estaba pensado para que tributaran a aquellos que más tienen, lo masificó. ¿Y quiénes van a tener que pagar? Muchos trabajadores. Pasó de ser un impuesto progresivo a un impuesto regresivo. Absolutamente. Han horizontalizado la masa impositiva, haciendo que alcance al conjunto de los que tienen algún tipo de bienes. Yo creo que, más allá del valor económico, la vivienda es la vivienda, y la vivienda no tendría que pagar bienes personales, salvo que sea una vivienda de mucho valor. Una mansión.
pero un departamento, una casita, no puede pagar bienes personales, tenga la evaluación que tenga. Y más si es vivienda única, además debería contemplarse algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Bueno, hay un montón de situaciones que no se contemplaron, incluso en el mismo revalúo. Nosotros hemos observado, de hecho, hicimos algunas presentaciones acá en la Ciudad de La Plata, que se han hecho revalúos por la extensión del lote sin considerar si es un pH, digamos, viste que tenés particularidades en la edificación, sin considerar eso, de acuerdo a la zona donde vos estabas ubicado, te aplicaron un coeficiente de revalúo y ya, y te la bancás, digamos. Son muy claros y muy eficientes en hacerle mal a la clase media, a los trabajadores y a los más humildes, ¿no? Y en beneficiarse ellos mismos y a sus amigos empresarios. En eso son profundamente eficientes, porque yo creo, como te dije antes, que ellos sí tienen claro cuál es el modelo de país, y el modelo de país que tienen es antagónico al que concebimos nosotros. ¿Cómo imaginás, Lorena, en el marco de este escenario, ¿no? Los resultados provinciales que se vienen dando, el contundente resultado de Entre Ríos, que parecería un camino de la oposición? Bueno, ¿cómo trasladás eso a la provincia de Buenos Aires en general y al distrito, La Plata en particular? Digo, ¿imaginás la posibilidad de trasladar esos ejemplos? Es difícil, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia diferente, digamos, es la nuestra, entonces es diferente, tiene características muy particulares, pero sin duda yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de construir la unidad en función de dar una propuesta política que la gente quiera votar. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos, es volver a convocar a las grandes mayorías y a mostrarle que efectivamente nosotros somos capaces de tener una propuesta que los convoque y que les implique una esperanza de vivir mejor. Creo en ese sentido que tenemos varias herramientas. Es difícil, falta todavía, pareciera que nos falta mucho, pero falta mucho, vos lo sabés, falta un montón. Van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas sobre cosas. Todo si nos cambian las reglas de juego sobre la marcha. Exactamente. Que es una mala praxis, es decir, absolutamente. Independientemente del acierto o no de la medida, no se deben cambiar las normas de juego electorales en vísperas de un evento electoral. No deberían, porque además yo alguna vez lo leí, ahora no lo recuerdo, pero que en realidad en el año electoral no se pueden cambiar las reglas. Es un principio doctrinario que se llama el principio de carencia. Fue aplicado a la norma que estableció límites a la reelección de los intendentes municipales. Claro. El periodo actual se considera primer periodo, es decir, que todos pueden reelegir, aunque hayan tenido más de un periodo. Y recién entra en vigencia el límite de reelecciones en la próxima elección. Si se consideraba que técnicamente este mecanismo era el más adecuado que el preexistente a los fines electorales, se lo debía haber puesto para la próxima elección y no ahora que estamos... El 22 de junio cierra la oficialización de listas. Exactamente. Sí, bueno, digamos. Y el proceso ya está lanzado porque es un proceso nacional que va teniendo episodios que lo vinculan en las distintas provincias. Por eso estamos hablando de las elecciones de Neuquén, de las elecciones de Río Negro y de las elecciones de ayer en Entre Ríos y de las que se van a ir sucediendo en los próximos meses, ¿no? Sí, la de Córdoba, que esa genera algún nivel de expectativa. La segunda provincia argentina. Bueno, y te decía, y entonces en ese marco también creo que, aunque pareciera que falta poco, falta un montón, creo que ahí vamos a ver cómo se puede dirimir. Yo insisto en esto, digo, o es una lista de unidad, o la unidad se puede construir de muchas maneras. Yo creo que lo que no podemos es no construirla. Entonces la podemos construir con una primaria, la podemos construir con una sola lista, la podemos construir antes de las PASO, la podemos construir después de las PASO, hacia la general o en el balotaje, no sé. Pero en algún momento vamos a tener que construir la unidad, porque creo que si no todos sabemos que este país no tiene futuro, por lo menos como nosotros lo concebimos, y creo que en eso el peronismo tiene una responsabilidad histórica, de dejar de lado determinadas miradas tal vez más sectarias, más limitadas, y ser capaces de tener esta convocatoria, porque ¿sabes qué pasa? Que también hay que después del 10 de diciembre gobernar. Y nosotros tenemos que ser capaces de en una mesa sentar, yo siempre digo, a la Unión Industrial y la CGT,
y en la misma mesa decir, bueno muchachos, a ver, a partir de ahora qué hacemos, porque esto lo sacamos todos juntos adelante o no salimos. Y me parece que esa capacidad no la tiene cualquier dirigente político, por eso digo que hay que ser capaces de que aquel que nos sintetice o aquel que exprese la unidad del peronismo sea alguien que tenga esta vocación, al menos, de construir a través del diálogo. Lorena, yo quiero conocer tu proyecto para la Ciudad de La Plata, porque querés ser intendente de la Ciudad de La Plata, pero como venís, está perfecto, embalada. Vengo, sí, tremendo. Estás en el momento para que entres en el juego que propone mi compañero. Pero ponemos un juego que empezamos a ensayar y que a ver si te gusta. Vos recordarás los casamientos, habitualmente se arroja un ramo o se arroja una caja de whisky. Bueno, estamos en un proceso electoral. Lo que se arroja no es ni un ramo, no es ni una caja de whisky, es una lapicera. Y es el 22 de junio. Y esa lapicera se arroja y te cae a vos, Lorena. Bueno, ¿qué haces con la lapicera? Tenés que completarme las categorías. Es la lista de Lorena, no es otra, es la tuya, con tu lapicera. Mía, qué difícil, es difícil porque me estás poniendo un escenario. Presidente, dale. Si fuera 22... Presidente y vice. Vamos a la baña, te pongo de presidente. Bien. La baña presi, vice. Uñac, ¿te gusta? Uñac, no sé, a vos te tiene que gustar. Bajamos a lo provincial, si te animás, seguimos. Difícil, sí. Seguimos. A ver. Gobernador y vice. O gobernadora y vice. Es difícil esa categoría, porque yo tengo alguna preferencia de candidato a gobernador, todavía no he discutido con nadie, así que me voy a... Primicia de cóctel explosivo. No, yo creo que sería, digamos que tendría que ser un intendente candidato a gobernador, esa es mi mirada. Me gusta Martín. Insaurralde. Sí. Mirá la lista que te estoy armando. Bien. Mirá, vamos con la lista. ¿Quieren unidad del peronismo? Eso es por unidad eso, del peronismo. el 23 de junio juntamos todas. Bueno, ¿y de vice? De vicegobernador, no sé, tendría que, todavía no. Eso lo dejamos para negociar. ¿Una mujer? Y bueno, ¿y en La Plata? Yo. Lorena. Obvio. Bien. Ahí estamos, listo, tenemos la boleta. Yo creo que en realidad, si vos me decís, esa lista es un poco la aspiración de la expresión de muchos sectores del peronismo. Por supuesto que en esa lista faltan muchísimos compañeros. Yo te digo, para que quede claro, creo que Cristina es un elemento central de la política. No podés discutir la política argentina sin considerarla. No hay dudas de eso. Yo lo que... Y me parece que yo siempre digo, nuestro límite tiene que ser Macri, nunca los compañeros, y me parece que sin duda deberían estar en esa convocatoria o en esa lista. No me corresponde a mí decir en qué lugar, pero digo, me parece que también es con todos los compañeros que integran el peronismo en sus distintas expresiones. Algunos podemos sentirnos más cercanos, otros menos cercanos, pero la verdad es que nosotros, insisto, tenemos esta responsabilidad que no nos podemos hacer los distraídos. Nuestra gente está sufriendo, los argentinos están sufriendo, la están pasando muy mal, y creo que hay una gran esperanza también en la dirigencia política de que nosotros, además de discutir estas cosas y discutir la lista, nos preocupemos y seamos capaces de construir algo que les dé esperanza a la mayoría de los argentinos. Y creo que esa es la demanda que tenemos, más allá del juego de la lapicera, que yo te digo, por esa lista, esa es ganadora, no me digas que no es ganadora, esa te gana un balotaje. Lorena, y en este contexto, ¿qué plus, cuál es tu propuesta para la Ciudad de La Plata? Mira, yo creo que durante mucho tiempo los intendentes tenían esa situación o ese lugar cómodo de decir que lo único que se tenían que encargar un intendente era de discutir el alumbrado, el barrio de la limpieza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que en este tiempo los municipios han asumido muchas más responsabilidades. Creo que la principal tarea que nosotros tenemos que hacer en nuestra ciudad es crear trabajo. Creo que ese es el problema que tenemos, es crear empleo. Eso se hace con políticas públicas, eso es así prioritario, y creo que tenemos un montón de sectores productivos de nuestra ciudad, de nuestra región, que no están siendo explotados. Creo que nuestro cordón productivo, el cordón frutícola tan conocido y tan discutido, está siendo descuidado, les está costando muchísimo producir, no hay políticas de promoción, no las hay a nivel local, no las hay a nivel nacional ni provincial, pero cuando la nación y la provincia te abandonan, el intendente, que es quien más cercano está a la gente, debería estar preocupado por estas cosas y no lo está. Me parece que eso es un desafío, pensar
cómo creamos trabajo a través de... Yo siempre digo, nosotros a lo largo de muchísimos años la ciudad tomamos como una competencia la capital y no como un aliado potencial. A ver, yo creo que la producción multimedial es algo que yo insisto mucho con esto. La gente me dice, ¿por qué insistís con eso? Porque en realidad lo creo, la producción audiovisual es el 2,7 por ahí del PBI, creo. Seguramente. Sí, y tenés el 34% de eso es en Capital Federal. Nosotros estamos trasladando todos los días muchísimos recursos humanos que son nuestros, que los formamos en nuestra universidad, que van a trabajar a Capital, y no tenemos un polo de producción audiovisual. ¿Por qué no tenerlo acá? ¿Por qué no generar ese trabajo acá, donde tenemos los recursos humanos, donde tenemos la Facultad de Bellas Artes, la UTN, la de Ingeniería y la de Informática, proponiendo con accesibilidad el parque industrial, por ejemplo? Perfectamente podríamos hacerlo. Digo, tenemos un montón de herramientas para crear trabajo. Entonces no puede ser que siempre los intendentes pareciera que el único problema es la basura, insisto, la iluminación. Eso también hay que encargarse porque es importante, pero no es lo único. Y sobre todo no es lo único cuando hay urgencias como las que tenemos nosotros en nuestra ciudad que atender, ¿no? Y después de esto tenemos otras cosas que también hay que trabajar. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad, desde que asumió el intendente Garro, el delito creció en la ciudad de La Plata, datos oficiales de la Procuración, 83%. ¿Qué hizo el intendente Garro? Hace 4 años que nos anuncia las cámaras de seguridad, 600 cámaras. Yo te doy fe, te puedo dar, digamos, información fehaciente, no compró, por lo menos hasta el 10 de abril, ninguna. Las cámaras que están puestas en la ciudad de La Plata son 290 que estaban puestas en diciembre de 2015. No se colocó ni una sola nueva cámara de seguridad, ¿sí? Y las anunció durante 4 años seguidos. La policía local, que era una herramienta con todas las falencias que tenía, porque era para mejorar y demás, era una herramienta que teníamos como ciudad para cuidar a los chicos a la entrada y salida de la escuela, los centros comerciales. Teníamos esos corredores seguros que ustedes recordarán. Bueno, el intendente Garro, ¿qué hizo? La entregó a la gobernadora, se les entregó a la policía local para que cuide los edificios públicos, la sacó de la calle, le sacó esa tarea preventiva, dejó de ser conducida por el municipio y hoy es casi un nexo, digamos, es parte de la bonaerense, ni siquiera ya tienen diferente su uniforme. Entonces, ese trabajo que se había hecho, que era importante, ¿sí?, de trabajar en la prevención y en el cuidado de nuestra gente, también fue absorbido y entregado, digamos, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ese es otro de los temas que no nos podemos hacer los distraídos y no podemos dejar de atender, ¿sí?, que es un tema importante. Después, el otro tema es el abandono que tenemos en nuestros barrios y nuestros sectores más humildes. Miren, yo les digo 2 datos. En La Plata creció la pobreza, de acuerdo a los últimos datos, estábamos en 28, estamos en 30.9, 8 creo. Y durante el año 2018 el intendente Garro subejecutó las partidas de desarrollo social y de salud. Esos criminales. Eso exactamente es imperdonable. Porque que vos no ejecutes, que vos no entregues las tarjetas alimentarias, cuando te sube la pobreza, no hay perdón posible para una persona que hace eso. Y eso es lo que vemos todos los días en nuestros barrios. Vemos desesperanza, pero también vemos dolor, vemos tristeza, vemos pobreza extrema, como hace muchísimos años que no veíamos. Yo, que soy militante hace muchos años, no recuerdo hace muchísimos años ver a un nene o una nena sin zapatillas para ir a la escuela. Eso es algo, digamos, que en algún tiempo lo veíamos y que volvió a suceder. Y la verdad, es imperdonable. Por eso decía, en 4 años han destruido tanto, han hecho tanto daño, que nos va a costar, ojalá primero podamos ser capaces de construir una política que la gente acompañe, pero después va a ser muy difícil también salir adelante. Lorena, ¿hay que parar el 30 de abril? ¿Estás de acuerdo? El paro, pues sí, ¿por qué no? Claro, creo que siempre los trabajadores, yo creo en el paro como una herramienta de lucha de los trabajadores, y creo que siempre hay que escucharlos. Creo que en este tiempo, lamentablemente, todas las medidas que han tomado desde el gobierno de Macri y de Vidal ni te cuento, ¿no? Ha sido la persecución, la estigmatización, intentar deslegitimar a los trabajadores, intentar deslegitimar a sus dirigentes diciendo que son movidas políticas y no que son la expresión de
de los intereses de los propios trabajadores, que son en última instancia quienes deciden y quienes bancan los paros. Digamos, un paro se sostiene porque sus trabajadores lo sostienen, si no, no se sostiene. Y creo que cada vez que hay una decisión por parte de los trabajadores, yo creo que hay que escucharlos. Recordemos la medida que había adoptado Vidal en su momento de promover una desafiliación masiva Sí, a través de un link en un sitio web, ¿no? Una práctica antisindical, si se quiere. Dirigidos especialmente al sector docente. Especialmente, sí, porque ellos, sin duda los sindicatos son la organización de los trabajadores organizados siempre son más fuertes y tienen mayores posibilidades de dar las peleas colectivamente que quienes no están organizados. Si el trabajador queda sometido individualmente a su autodefensa, está a disposición del empleador para todos los abusos que le quiera aplicar. Exactamente, y por eso yo escuchaba con tanta atención al ministro Villegas cuando decía eso, ¿no? Cuando decía esos 70 años que vos decís. Bueno, el ejemplo es que en el orden nacional se eliminó el ministerio. Claro, acá no se lo eliminó jurídicamente, pero se lo desactivó, que es una forma de eliminarlo. Porque el Ministerio de Trabajo ya dejó de ser una herramienta donde era una mediación, sobre todo un órgano que mediaba entre los trabajadores y sus patrones, la patronal, y pasó a estar del lado es tremendo. Pasó a ser la patronal. Pasó a ser la patronal. Una mera escribanía y en la cual se ratifican o rubrican acuerdos que se celebran en otro ámbito, sin poner en un pie de igualdad a las partes. En realidad el rol que debe cumplir el Estado es poner en un pie de igualdad a las partes, para lo cual, lógicamente... Y proteger al más débil, debería, siempre. Siempre el más débil es el que necesita más ayuda para estar equilibrado. Exacto, exactamente. Bueno, ese no es el rol, ¿no?, que tiene para ellos el Estado, porque bueno, tienen otro programa de gobierno, tienen otra mirada. El propio presidente de la Nación ha salido a decir que la regulación no debe ser del Estado, sino del mercado. Así estamos, ¿no? Así estamos. Scalabrini Ortiz decía que si no se gobierna explícitamente para los débiles, se gobierna implícitamente para los poderosos. El gobierno de Cambiemos gobierna explícitamente para los poderosos. Es una reformulación, exactamente. Va más allá, sí, coincido plenamente. La prueba del blanqueo es una prueba contundente en ese sentido. Sí, recordemos algo que estuvimos comentando en la primera parte del programa, que hay un nuevo proyecto de blanqueo de trabajadores, de regularización de trabajadores informales, que maquilla los intentos del 2017 y del 2018, pero que no resuelve el problema de fondo en términos de asegurar a ese trabajador que es beneficiado con ese blanqueo, con garantizarle el puesto de trabajo. Es decir, parecería que en vez de blanquearse trabajadores, lo que se blanquean son deudas a partir de limpiar todas las deudas de aportes previsionales, sí garantizar ese puesto de trabajo para el futuro. Mira, no me sorprende porque por distintas cuestiones, mira, está bien lo que decís. Nosotros acá tuvimos hace muy poquito una discusión muy intensa con los médicos del programa Médicos Comunitarios. No sé si ustedes recuerdan, ese es un programa de Nación que financiaban a médicos en las unidades sanitarias. Claro, el programa existe hace 10 años, los médicos por lo tanto trabajan pagados, ¿no?, con recursos nacionales en las salitas de nuestra ciudad. ¿Qué le plantearon ahora? Bueno, que si quieren seguir el programa lo baja el gobierno nacional para empezar a trabajar en las salitas de nuestro municipio. No les reconocen ni las vacaciones, ni los años trabajados, ni nada, digamos, ¿no? Aunque hayan prestado servicios también. Como monotributistas. Claro, o sea, como entonces... O sea, que los contrata el municipio, los tendría que contratar el municipio ahora, pero de cero, digamos, sin reconocer. No les reconocen nada, pero además hay otra cosa que tengo que chequearlo, pero me dijeron, ahora que me decís esto, que otra de las cosas que se estaba negociando en este pase a planta permanente de los trabajadores municipales era el no reconocimiento de la antigüedad. Es decir, incorporarlos, ¿se entiende? Como nuevos. Renunciando, o sea, solamente los 3 años que requieren a los efectos de poder adquirir la planta, pero no algunas personas hace 20 años que son planta transitoria. La realidad es que parecería entonces te vas como entregando... En ese marco, digo, porque hemos visto cómo desde el gobierno, el presidente, los funcionarios... hablan permanentemente de la litigiosidad la litigiosidad laboral como uno de los grandes problemas. Ahora, alguien debería explicarles que con estas medidas regresivas que violan principios constitucionales y supraconstitucionales, en realidad lo que van a lograr es exacerbar la litigiosidad, porque
en materia de derechos del trabajo no se puede retroceder en los derechos, es decir, no hay posibilidad alguna de que un juez desconozca ese derecho adquirido del trabajador. Sí, pero ojo porque ellos vienen por una reforma laboral. Ojo, si ellos llegan a ganar la elección, que van a terminar este proyecto económico que tienen, que es terminar con los derechos laborales, que es, digo, si ganaran la elección, que ojalá no suceda, yo realmente creo que sería muy malo para la mayoría de los argentinos, van a hacer todas las reformas. Nosotros que somos aportantes acá en la Ciudad de La Plata, yo soy docente, digo, pero muchísimos trabajadores estatales van por el IPS, como hicieron por la reforma del IPS, van a hacer todos esos ajustes y terminar con montones de derechos que nosotros tenemos adquiridos y que creemos que son intocables. No son intocables. No son intocables. Ellos, si tienen la legitimidad de los votos, van a ir por todo eso. Es así. Sí, sin ninguna duda. E inclusive estimulados y condicionados hasta por el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Una última pregunta. A ver. No, un tema que lo ha puesto incluso el reemplazante de Aguer, que es Fernández, Juan Manuel creo que Fernández, sobre el puerto de La Plata. Sí, estuvimos el otro día. Por eso. Sí. Yo creo que afortunadamente el nuevo arzobispo de la ciudad se preocupa por temas de la ciudad, se preocupa por los temas que realmente a la gente la lastima, les preocupa la pobreza, le preocupa la falta de empleo, y la verdad que esta convocatoria que ha hecho él a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores de la política, porque ha convocado a los empresarios, ha convocado a la dirigencia política, primero da cuenta de dos cosas. Primero da cuenta del fracaso que ha tenido el propio intendente Garro, porque el año pasado ustedes recordarán que nos convocó a una mesa de diálogos donde le llevamos desde la oposición, desde los empresarios, los colegios de la ciudad, muchísimas propuestas e ideas para ayudarlo a transitar un momento difícil como él nos dijo que estábamos viviendo, y no tomó ni una sola, ni una, de las nuestras. Todas las que tenían que ver, digo, las nuestras de los distintos actores, no mías personalmente, no tomó ninguna. Lo único que sí hizo fue aplicar una cláusula gatillo a los empresarios que tenían la concesión de la obra pública en la Ciudad de La Plata. Y creo que la convocatoria del obispo da primero cuenta de eso, ¿no? Del fracaso de la política, de poder juntar a todos los sectores y decir, señores, pongámonos a trabajar en serio, porque la gente en La Plata está sufriendo y en nuestra región está sufriendo y la está pasando muy mal. Y la verdad es que yo celebro que la Iglesia se comprometa con estos temas. Ahora creo que también nosotros tenemos que tomar ese desafío, esa propuesta que nos hace el obispo, y empezar a trabajar en políticas concretas. Yo el otro día estuve participando, no sé si hay una cátedra, no sé si saben, una cátedra abierta en la Facultad de Ciencias Económicas que trabaja el tema del puerto. Yo participé el otro día con el vicepresidente de la universidad y con el presidente del puerto La Plata, y también con el presidente de Tec Plata, con el CEO de Tec Plata, que es un italiano, y nos contaba cómo en realidad el problema del puerto no es que no tiene la infraestructura. Él nos contó, dice, el problema del puerto son los intereses con la ciudad de Buenos Aires, porque dice, cuando vieron que llegó ahora el barco ese que llegó hace poco, bueno, sí. Llega el barco, y ¿qué nos contaba este señor que es italiano? Dice, yo tuve que ir a buscar al aeropuerto y traerlos en auto, porque no me creían que estaba en la autopista. Porque te dicen no tiene conectividad, chicos, si tenés la autopista y la bajada, ahí nomás. Entonces, y tienen vías férreas de ambos lados. Tienen la vía puerto, férrea, exactamente, las dos cosas. Entonces, en realidad es como un mito que se ha construido en torno a la falta de conectividad del puerto, cuando en realidad la ruta C hay que hacerla así, por supuesto, y está muy bien que se haga. Pero más allá de eso, hoy el puerto está operativo, podría estar funcionando, y me parece que eso es lo que hay que resolver. También la gobernadora Vidal, o quien sea gobernador, si sigue ella o quien sea después del 10 de diciembre, me parece que va a tener que asumir esa responsabilidad de defender los intereses de la provincia. Me parece que esa cuestión también ya está. Y además nos explicaba el CEO de Tec Plata lo siguiente: es mucho más rentable para las empresas venir a La Plata. ¿Por qué? Porque no tienen la espera
que tienen allá, porque las características del río, el dragado, no sé, yo no entiendo mucho de eso, pero digo, lo escuché, hacen que sea más fácil el tránsito, por lo tanto, son 19 horas menos, ponele que vos tardás, ¿no? Sumando la espera y el recorrido. Te ahorras $35.000. Cada buque, digamos, se ahorra ese dinero, lo cual es un montón. Entonces, bueno, esas cosas nos explicaba él como para entender que tenemos un gran potencial en la región. A veces lo que falta es decisión política, y por eso me parece que este tirón de orejas que nos dio Monseñor Fernández tiene que ver con eso. Es un tirón de orejas. Es bienvenido. Bueno, sí. te agradecemos mucho, ha sido un gusto, y vamos a una pausa.